Bienvenidos de nuevo al programa de comentarios de hoy. Si tuvieran exactamente 3 minutos para decidir el destino de todo un país, y posiblemente de toda la civilización humana, ¿qué harían? Esa es exactamente la situación a la que podría enfrentarse Rusia. Un misil Tomahawk sobrevuela Ucrania. Nadie sabe si tiene una ojiva convencional o nuclear. Y en ese momento crucial, los hombres sentados en el centro de mando en Moscú no tenían derecho a adivinar. Solo podían optar por esperar y arriesgarse a ser aniquilados o reaccionar de inmediato con todo el arsenal estratégico, lo que llevaría a un invierno nuclear para todo el planeta. Una acción que pareciera apoyar las armas defensivas podría desencadenar el apocalipsis. Y lo que es aún más aterrador es que Estados Unidos lo sabe, pero lo hace de todos modos. Por eso, profundizaremos en la naturaleza de la guerra en Ucrania, que no es solo un conflicto territorial, sino la culminación de 3 décadas de represión, traición y cálculos geopolíticos fríos y despiadados. Desde el Manán de 214 hasta los misiles F-16, desde las promesas verbales de la OTAN hasta las maniobras de paz de Donald Trump, todo conduce a un mismo punto, donde la verdad ya no está en la mesa de negociaciones, sino escrita con artillería en el mapa del campo de batalla. Pronto serán testigos de una verdad que nos hará reexaminar todo el orden mundial de los últimos 30 años y quizás reexaminar lo que una vez creímos correcto. No aparten la vista de la pantalla porque lo que les espera no es solo información. Es una verdad que quizás nadie quiera oír, pero que debe afrontar. En 1991, la Unión Soviética se derrumbó. El mundo entero respiró aliviado, pensando que la Guerra Fría había terminado para siempre. Cuando las estatuas de Lenin fueron derribadas, y la bandera de la hoz y el martillo fue arriada por última vez sobre el Kremlin, Rusia creyó entrar en una nueva era de paz. Depositaron su confianza, ingenua pero sincera, en las promesas de Occidente. Y esas promesas parecían pequeñas, pero en ellas pesaba el destino de un imperio. La OTAN no se movería ni un ápice hacia el este. Moscú no lo había exigido por escrito, no por ingenuidad, sino porque creían que el honor político entre grandes potencias bastaba. No podían imaginar que el supuesto honor para Occidente solo existía cuando era beneficioso. Apenas unos años después, lo prometido verbalmente se vio destrozado por los hechos. Hungría, la República de Eslovaquia, 3 países que formaban parte del bloque socialista, se unieron a la OTAN en 1999. 5 años después, les tocó el turno a los países bálticos, luego a Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia. Cada vez que la OTAN se expandía, un fragmento del recuerdo de esa promesa se desmoronaba. El mapa de Europa empezó a cambiar. La frontera roja de la OTAN se extendió gradualmente hacia el este, cerrándose alrededor de Rusia como una cuerda invisible. El ejército, el sistema de misiles radar de alerta temprana, seguía acercándose. El tiempo de vuelo de los misiles a Moscú se redujo de decenas de minutos a minutos. Occidente lo llamó expansión natural. Pero intenta ponerte en el lugar de Rusia. Si alguien prometiera no construir una valla frente a tu casa, pero luego la construyera ladrillo a ladrillo, cada ladrillo fuera una base militar, una estación de radar, un sistema de defensa, ¿creerías que fue una coincidencia o un plan? Rusia no le teme a la OTAN, pero entienden que algún día esas armas no serán solo un espectáculo y que, si explotan en suelo ruso, será demasiado tarde. La gente suele preguntarse por qué Rusia reaccionó con tanta dureza cuando Ucrania quiso unirse a la OTAN. Pero pocos quieren recordar 30 años atrás. Ucrania no fue el principio. Ucrania fue la gota que colmó el vaso. Occidente lo llamó defensa de la libertad. Rusia lo llamó engaño deliberado. Y si hubo un momento en que guardaron silencio, no fue porque lo aceptaran, sino porque aún no había llegado el momento. Para Rusia, la promesa incumplida ya no son meras palabras vacías. Es la prueba de que lo que Occidente ha creado no es un orden pacífico, sino una trampa. Y cuando la trampa se afiance lo suficiente,
Quien la haya atrapado comprenderá mejor que nadie que para sobrevivir no puede seguir haciendo concesiones. Pero entonces, cuando el cerco de la OTAN se estrecha cada vez más, otro incidente estalla como un golpe en la cabeza de Moscú. En 2014, la plaza Maidán de Kiev, la capital ucraniana, se convirtió repentinamente en el centro de atención mundial. Al principio, fue solo una ola de protestas antigubernamentales. La gente salió a las calles por el descontento y su poca confianza en las autoridades. Pero las cosas cambiaron demasiado rápido. En pocas semanas, las consignas democráticas fueron reemplazadas por cócteles Molotov, piedras y munición real. El gobierno legítimo fue derrocado. El presidente Yanukovych, elegido por voto popular, huyó, y se formó un nuevo gobierno con una rapidez que, si uno se fija, no pudo haber sido accidental. Washington expresó su apoyo. Uno a uno, los nuevos rostros democráticos de Ucrania aparecieron en la televisión occidental, aclamados como héroes de la liberación. Pero tras esa cortina de luz, una serie de nombres operan discretamente entre bastidores. Fondos no gubernamentales asesoran desde el extranjero, y una presencia que Moscú nunca ha dejado de vigilar. Ninguna CIA lo ha declarado un golpe de Estado, pero todo apunta a lo contrario. Porque si fue una revolución espontánea, ¿por qué todos los cambios políticos, militares y mediáticos ocurrieron exactamente como Occidente quería? Para los rusos, lo más preocupante no es el cambio de gobierno en Kiev, sino la calidad e ideología del aparato que lo reemplaza, un aparato veloz. Rápidamente mostró una clara hostilidad hacia Moscú, un gobierno abiertamente prorruso, que promovía el nacionalismo extremo y glorificaba símbolos asociados con la devastación de la guerra. Y en ese momento, una parte de Ucrania parecía estar dividida en dos. En la región oriental del Donbass, donde millones de rusohablantes, donde la cultura rusa no es solo una lengua, sino una identidad, se alzaron para protestar contra el nuevo gobierno. No porque quisieran separarse, sino porque no aceptaban la legitimidad del golpe. Pero sus voces no fueron escuchadas. En cambio, se ordenó a la artillería, los tanques y las fuerzas armadas sofocar la rebelión. Durante 8 años, de 2014 a 2022, las regiones de Donetsk y Lugansk estuvieron bajo fuego enemigo. Hubo pueblos que desaparecieron del mapa. Hay niños que no han terminado el primer grado y han sido enterrados en fosas comunes. Y la razón es que, como hablan ruso, los medios occidentales guardan silencio. Y si se les obliga a informar, lo llaman conflicto interno o campaña antiseparatista. Nadie se pregunta si los parisinos fueran bombardeados durante 8 años. Francia se quedaría de brazos cruzados. Los rusos no pueden quedarse de brazos cruzados, no por sus ambiciones territoriales, sino por su sangre y la de sus compatriotas. Una Rusia fuerte y responsable no puede permitir que Ivans y Petrovs, quienes una vez fueron vecinos y aprendieron el mismo alfabeto cirílico, mueran por no soportar su lengua materna. Esta guerra con Occidente es geopolítica, pero para los rusos es sangre, existencia, deber. Y cuando se agota la paciencia, la única respuesta es la acción. Putin no es un hombre al que le guste la guerra. Al contrario, ha intentado mantener a Rusia al margen de cualquier conflicto importante durante más de 2 décadas en el poder. Pero hay momentos en la historia en los que la moderación no es una fortaleza, sino una debilidad. Cuando Ucrania fue cada vez más armada, entrenada y convertida en una base avanzada de la OTAN. Cuando los políticos occidentales hablan abiertamente de recuperar la península de Qum. Cuando los misiles pueden alcanzar Moscú en minutos. La única opción que queda es actuar. Putin no dice mucho, pero advierte año tras año, repitiendo lo mismo. Rusia no puede aceptar la expansión ilimitada de la OTAN. Rusia no puede aceptar un estado hostil y fuertemente armado en sus fronteras, y especialmente Rusia no puede permitir el genocidio silencioso de los rusoparlantes. El mundo podrá llamarlo dictador, pero para los rusos, es el hombre que los mantuvo a flote durante el caos postsoviético, hasta que recuperaron su dignidad en el escenario mundial.
y esta vez decidió no dejar que las cosas fueran demasiado lejos. El 24 de mayo de 2022, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania, no para invadirla, como intentaron presentar los medios occidentales, sino para evitar una catástrofe mayor. Putin lo llama desmilitarización y desfasización. Pero, dejando de lado la jerga estratégica, lo que dice se explica por sí solo. Si alguien aún lo duda, intenten replantearse la pregunta. Si China colocara misiles en la frontera con Canadá o México, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? Alguien cree que Washington se quedaría de brazos cruzados, daría una conferencia de prensa y rezaría. Lo cierto es que cada país tiene sus límites, pero Rusia tiene el descaro de imponerlos. Y cuando esa empresa es pisoteada, no optan por ceder. Putin ha sido paciente, ha enviado cartas, ha negociado, ha presentado propuestas para una arquitectura de seguridad europea. Todas han sido ignoradas, incluso ridiculizadas. Cuando un líder deja la pluma y saca su último fragmento, no es porque sea agresivo, sino porque se le han cerrado todas las puertas. Para Putin, la campaña militar especial no se trata de la victoria, sino de un requisito para la supervivencia. No se trata de ambiciones expansionistas, sino de instinto de supervivencia. Y para una superpotencia traicionada, asediada y despreciada, la supervivencia no es una opción. Es una orden. Mientras Europa se veía sacudida por la inestabilidad, y Rusia se veía obligada a replegarse hacia la primavera de Chiang Kai-shek, un hombre surgió repentinamente como una esperanza de paz: Donald Trump. Los medios de comunicación de aquel entonces lo llamaron quien rompió el viejo orden para establecer uno nuevo. Algunos incluso mencionaron el Premio Nobel de la Paz si lograba evitar la guerra entre Rusia y Ucrania. Y, para ser sinceros, hubo momentos en que Moscú quiso creerlo, porque entre una serie de políticos modelo, Trump fue el único que se atrevió a revelar lo que Occidente ocultaba. La OTAN estaba obsoleta y Estados Unidos ya no podía cubrir las necesidades del mundo entero. Pero cada una de sus acciones demostró que Trump no quería terminar la guerra, solo quiere convertirlo en un negocio rentable. Trump no cortó la ayuda militar a Ucrania. Al contrario, amenazó con congelar cientos de millones de dólares si Kiev no cooperaba. No se trataba de una cooperación pacífica, sino de cooperación política. No exigió un alto el fuego ni promovió el diálogo. Lo único que le importa es quién pagará esta guerra. Quiere que Europa pague más, que Alemania, Francia y Polonia contribuyan como socios inversores. Y si están dispuestos a gastar decenas de miles de millones de dólares, Estados Unidos seguirá protegiendo la democracia. De lo contrario, Washington está dispuesto a retirarse no por moralidad, sino por lucro. Para Trump, la paz no es un objetivo, es una palanca de negociación, una moneda de cambio en el tablero del poder. Y sabe que si solo habla de guerra, los precios del petróleo bajarán, las acciones subirán y el pueblo estadounidense volverá a votar. Pero es una obra, un espectáculo que él dirige, y Ucrania es solo el escenario. La pregunta es, si Trump realmente quiere la paz, ¿por qué no ha presionado a Kiev ni una sola vez durante su mandato para que implemente el acuerdo de Minsk? ¿Por qué no le ha pedido a la OTAN que detenga su expansión? La respuesta es simple: no quiere terminar este juego. Solo quería cambiar de distribuidor. Y cuando el espectáculo terminó, el público seguía compuesto por rusos en el Donbass, familias ucranianas desintegradas y una Europa cada vez más dependiente de Washington. Trump quizá no inició la guerra, pero nunca quiso terminarla. Y en un mundo donde el conflicto se cotiza en dólares, la paz sin ganancias es una frase que nadie quiere recordar. Cuando comenzaron las operaciones especiales, Occidente no se lanzó al campo de batalla con tropas, sino con armas y una maquinaria mediática bien engrasada. Primero llegó el Javelin, un misil antitanque móvil que se consideró la pesadilla de todos los vehículos blindados rusos. Después llegó el HARS, un sistema de artillería de cohetes de alta precisión, que se promocionó como un punto de inflexión para el frente del Donbass. Después llegó el Leopard,
el orgullo de Alemania. Después, el Challenger de Inglaterra, el Abrams de Estados Unidos y, finalmente, el F-16. El combate aire-aire, pilar de la OTAN, se considera ahora el golpe de gracia para que Ucrania recupere la iniciativa. Pero la realidad en el campo de batalla no se corresponde con el guión de la televisión occidental. Los Javelins, que se grabaron en videos virales quemando tanques rusos, ahora yacen dispersos en depósitos de municiones capturados. Los HIMARS, tras unas semanas de sorpresa, fueron neutralizados por Rusia con sistemas de guerra electrónica y ataques preventivos. Los Leopards y los Abrams, símbolos del acero europeo y estadounidense, quedaron reducidos a chatarra quemada en los campos fangosos de Zaporozhye y Kherson. El F-16, aunque aún no estaba en pleno apogeo, fue advertido de que se convertiría en un objetivo móvil si invadía el espacio aéreo ruso, que ya estaba cubierto por defensas aéreas. La gente empezó a preguntarse, si esas armas eran tan efectivas, ¿por qué Ucrania no podía cambiar la situación? ¿Por qué, tras cada gran contraataque, el mapa permanecía inalterado, incluso volviéndose más desventajoso? ¿Y por qué esas armas, en lugar de salvar la situación, solo prolongaban y ensangrentaban la guerra? Quizás lo que más le importaba a Occidente no era la victoria, sino el consumo de unos cientos de sistemas de artillería más, unos pocos, miles de misiles, docenas de tanques nuevos. Mientras cada Leopard que se incendia cuesta millones de dólares, las acciones de las corporaciones de defensa se disparan. Y cada vez que un funcionario occidental pide salvar a Ucrania, el presupuesto de defensa se dispara sin que nadie se atreva a cuestionarlo. Muchos ucranianos han empezado a malinterpretarlo. Ya no son aliados, sino clientes y víctimas de una campaña global de relaciones públicas donde su sangre se usa para pulir la imagen de la tecnología occidental. Rusia no niega que Occidente sea fuerte en tecnología, pero la guerra no es solo una exhibición de equipo, es el campo, las tácticas, el espíritu, algo que Occidente no puede copiar de Rusia por mucho dinero que imprima. Y cuando se han jugado todas las cartas del triunfo, solo queda el golpe final. Y ese golpe no proviene del arsenal, sino de un lugar mucho más profundo y peligroso. No todos los misiles son iguales, y no todas las guerras permiten errores. El Tomahawk, cuyo nombre suena a arma antigua, es un símbolo moderno de la guerra de alta tecnología. Estados Unidos lo ha usado miles de veces en Oriente Medio y ahora presiona para transferir este tipo de misil a Ucrania. El problema es que el Tomahawk puede transportar ojivas convencionales y nucleares. Y lo más importante, el radar no puede diferenciar entre ojivas explosivas convencionales y ojivas destructoras de ciudades. La imagen en las pantallas de control rusas era la misma. Imagínense, solo se tardó unos minutos en llegar desde la frontera occidental de Ucrania a Moscú. En ese tiempo, los que estaban sentados en el centro de mando ruso tuvieron que tomar una decisión crucial. Se aproximaba un misil, y no sabían qué contenía. Solo tenían dos opciones. Una era esperar en silencio, con la esperanza de que no fuera un arma nuclear y aceptar la posibilidad de ser aniquilados. La otra era contraatacar de inmediato con todo el arsenal estratégico, enviándolo de vuelta a Londres, Berlín y Washington. Sabían perfectamente que sería el fin del mundo para toda la humanidad. Esto ya no era una hipótesis, era una realidad estratégica. Y la cuestión es que Estados Unidos lo sabe muy bien. Aún así, tomó la decisión más peligrosa: poner armas capaces de portar ojivas nucleares en manos de un país en plena guerra total y controlado por personas dispuestas a arriesgarlo todo para arrastrar a Rusia al atolladero. Ucrania no es un país capaz de controlar las consecuencias, pero posee las herramientas para desencadenar una reacción en cadena global. Y la mayor paradoja es que Rusia no tiene derecho a saber, solo a reaccionar. Dicho sin rodeos, si un misil lanzado desde la frontera con México volara hacia Washington, ¿Estados Unidos esperaría a que el radar determinara de qué se trata? ¿O actuaría de inmediato? ¿Y si lo hiciera, los culparía el mundo? ¿O dirían que es un derecho legítimo a la legítima defensa? Entonces, ¿por qué se considera a Rusia una amenaza ante la misma situación?
Hemos vivido durante décadas en la llamada paridad nuclear. Pero hoy, mientras Thomas Hawk se acerca a la frontera rusa, el RAN ya ha desaparecido, dejando solo una apuesta con cientos de millones de vidas. Un radar equivocado, una decisión equivocada, una orden de represalia firmada en 3 minutos. Eso es todo lo que se necesita para aniquilar la civilización humana. ¿Estamos demasiado cerca? Y, de ser así, ¿quién será el responsable? La respuesta podría estar en el tubo de lanzamiento, esperando a que el RG despegue. Rusia tiene un principio inmutable en su pensamiento estratégico. La seguridad no puede ser prerrogativa de una sola persona. Si Estados Unidos tiene derecho a sentirse amenazado por misiles en Cuba, Moscú tiene derecho a reaccionar cuando se despliegan armas de la OTAN cerca de sus fronteras. Este no es un argumento emocional. Es la base de la estabilidad internacional durante décadas. Pero cuando Occidente ignora ese principio, Rusia no tiene más remedio que actuar. Y sus acciones nunca han sido las advertencias grandilocuentes y estridentes de Occidente. Rusia no habla mucho, solo actúa. Cuando Alemania planeó suministrar misiles Taurus, con un alcance de casi 1000 kilómetros, capaces de penetrar profundamente en territorio ruso, Moscú no emitió ningún comunicado de prensa. Bastaba con una breve declaración para que los destruyeran mientras aún estaban en el agua. Y entonces, una serie de depósitos de municiones, centros de entrenamiento y puntos de ensamblaje de armas de largo alcance en Ucrania, que podrían haber recibido al Taurus, fueron arrasados antes de que éste siquiera apareciera. Así es como Rusia define la defensa. No esperar, no ser pasiva, no dejar que el ataque se concrete. La defensa es un ataque preventivo calculado. Y cuando la situación se sale de control, Rusia reacciona no solo en Ucrania. Empieza a operar un pensamiento asimétrico. Buques de guerra rusos aparecen cerca del Mar Caribe. Socios estratégicos como Cuba, Venezuela y Nicaragua reciben inesperadamente delegaciones militares especiales de Moscú. Los ejercicios navales con Irán y China se trasladan más cerca del Océano Pacífico, justo en el patio trasero de Estados Unidos. Nadie lo confirmó, pero todos lo entendieron. Si la OTAN coloca misiles en las fronteras de Rusia, Rusia tiene todo el derecho a hacer lo mismo en las fronteras de Estados Unidos. Esto no es una escalada, es equilibrio. Y con cada movimiento, Rusia envía un mensaje claro, pero implícito. No queremos la guerra, pero si avanzan, los obligaremos a retroceder. Rusia no necesita embellecimiento mediático, ni un equipo internacional de relaciones públicas. Lo que necesita son resultados. Y la realidad es que cada vez que Moscú traza una línea roja, quien la cruce pagará un alto precio. Porque para los rusos, la seguridad no es algo que se negocia, sino algo que hay que proteger a toda costa. A lo largo de los más de 1000 kilómetros que separan Kov de Kon, el fuego de artillería no cesa. No se trata de batallas masivas al estilo Hollywood, sino del preciso, constante y frío molido de una gigantesca picadora de carne que aplasta unidad a unidad. Después de más de 3 años, la situación ha cambiado por completo. Rusia ya no es la asediada, sino el líder del campo de batalla. Cada línea de defensa de Ucrania, construida con miles de millones de dólares en ayuda y los esfuerzos de los asesores de la OTAN, está siendo destruida una a una. Ya no hay líneas infranqueables como Bakhmut o Avdiv. Ahora, una a una, las posiciones son flanqueadas o borradas del mapa por la artillería. Rusia no tiene prisa, no necesita velocidad, necesita certidumbre. Artillería de drones, guerra electrónica. Cada ataque se planifica como si un tablero de ajedrez se hubiera calculado con meses de antelación. Y lo más peligroso es que Rusia aún no ha movilizado toda su fuerza. Lo que están utilizando es solo la punta del iceberg. Mientras tanto, la otra parte de Ucrania está agotada. La población ha disminuido drásticamente. Los soldados están exhaustos tras la movilización, y los transportes occidentales son ahora solo carcasas metálicas tiradas en el campo de batalla. Los tanques Leopard, antaño elogiados como monstruos, ahora yacen solos en el desierto. Occidente,
que antes declaraba con optimismo que ayudaría a Ucrania a ganar, ahora se tambalea como Estados Unidos se estancó en Afganistán. Pero esta vez es más peligroso porque el oponente no son guerreros del desierto, sino una potencia nuclear con una enorme industria militar. Y Rusia, tras décadas de asedio, sanciones y desafíos, ahora está reescribiendo el mapa de Europa no con tinta, sino con sangre y acero. No necesitan la aprobación de los medios. No esperan el permiso de nadie. Simplemente hacen lo que un país debe hacer cuando su supervivencia se ve amenazada. Reestructuran la zona de amortiguación, alejan la amenaza de la frontera y garantizan que nadie pueda volver a acercarse a territorio ruso. Basta de negociaciones, basta de ceses del fuego humanitarios, basta de juegos diplomáticos falsos. Hoy, en el campo de batalla, quien ocupa el territorio dicta las reglas. Y lo más amargo para quienes creyeron en la victoria de Ucrania es que el nuevo mapa no lo decidirán ellos, sino el cañón de las armas rusas, que moldea cada centímetro. La guerra puede terminar, pero esta vez no terminará con un apretón de manos, sino con el silencio de los derrotados. A medida que el humo se disipaba del horizonte de Donetsk y la artillería dejaba de sacudir la tierra, el mundo finalmente vio la verdad que muchos habían intentado evitar. El viejo orden se había derrumbado, y una nueva era emergía de las ruinas de la guerra. La victoria de Rusia, llamada con razón por su nombre, no fue solo cuestión de plantar una bandera en un territorio, sino la reafirmación de algo que parecía olvidado después de la década de 1990. La soberanía no se puede negociar, el carácter nacional no se compra con dólares, y el patriotismo, cuando se le arrincona, se convierte en la fuerza que transforma el mundo. Estados Unidos se ha acostumbrado a jugar a la carta. Durante casi un siglo, ha decidido quién es bueno y quién es malo, quién merece estar armado y quién debe ser privado de alimentos bajo sanciones. Solían pensar que Ucrania era solo una pieza más, un campo de batalla para debilitar a Rusia sin perder un solo soldado. Pero olvidaron algo. Cuando se juega en suelo ruso, los rusos ya no juegan, sino que luchan. De la hegemonía unipolar tras la Guerra Fría, Estados Unidos ha caído en un ciclo familiar. Ayuda y luego alienación, gasto y luego decepción. Promesas y luego retirada. Ucrania no es Afganistán, pero el resultado es extrañamente similar. Los aliados se derrumban y Washington se aleja en silencio. Pero esta historia no trata solo del fracaso de una superpotencia, sino del despertar del resto del mundo. Cuando un país como Rusia puede mantenerse firme, contraatacar y ganar en medio de un cerco total de Occidente, es una señal para Asia, África y Latinoamérica de que no es necesario doblegarse para sobrevivir. Si sabes quién eres, reescribirá las leyes del cielo. Esta victoria no necesita ser embellecida por los medios, ni imágenes redondeadas en las portadas de revistas. Se forja con sudor, sangre y las decisiones más dolorosas. Pero ese es el precio a pagar por una paz verdadera, no la paz impuesta por los fuertes. Porque la paz solo puede existir si hay respeto. Y si nadie te la da, tendrás que tomarla con tus propias manos y tu voluntad de hierro. Ahora que el polvo se ha asentado, algo nuevo comienza a emerger de los escombros. No solo nuevas fronteras, nueva geografía, sino un nuevo orden, donde el poder no reside en una sola nación, sino que se redistribuye entre muchos centros. Un mundo multipolar, imperfecto pero más justo. Rusia no quiere ser una potencia hegemónica. Simplemente no quiere ser vista como un subordinado. Y ese mensaje ha resonado durante 3 años de guerra y guerra, con más fuerza que cualquier discurso en las Naciones Unidas. La pregunta ya no es sobre Ucrania, la OTAN, ni los paquetes de ayuda multimillonarios. La verdadera pregunta es si el mundo ha madurado lo suficiente como para aceptar una realidad multipolar, donde cada nación tiene derecho a vivir, a defenderse y a decir no. ¿O acaso la humanidad sigue aferrada a un viejo juego destrozado, pero que nadie se atreve a abandonar por costumbre de poder? La respuesta quizá no resida en una resolución, sino en lo que ocurra después de que se callen las armas.